Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio más de Guachapori. Con un tema bastante interesante, con dos especialistas de amplia trayectoria. Este día vamos a hablar del proceso de rehabilitación, el tiempo de tratamiento. Tenemos invitados a el doctor Joaquín Enrique Ruiz y al psicólogo clínico Juan Manuel Ramírez. Bienvenidos. Gracias, gracias. Gracias, buenas Encantado como tardes. siempre. Gracias. ¿Cómo podemos empezar con un proceso de rehabilitación, doc? Bueno, yo creo que antes de hablar del proceso de rehabilitación desde la perspectiva médica, creo que es importante hablar de la alteración que produce el consumo de sustancias para poder hablar del proceso que va a llevar lo que nosotros llamamos neuroplasticidad cerebral. Normalmente el consumo crónico de sustancias provoca ciertas alteraciones a nivel cerebral que, para poder explicarnos de una manera simple o sencilla, es que el consumo de drogas empieza a generar un exceso de producción de ciertas sustancias a nivel cerebral y el cerebro, digamos que de cierta forma cansado de recibir tanta oleada de estos neurotransmisores, empieza a apagar lo que nosotros conocemos como transportadores. Entonces, al apagarse los transportadores, digamos que estas sustancias dejan de funcionar adecuadamente, provocando todos los síntomas emocionales, conductuales o incluso de alteraciones de los procesos cognitivos de la persona, ¿no? Que tienen que ver con algunas cuestiones como toma de decisiones, juicio, ¿no? Entre otras. Entonces, partiendo de eso, cuando ya la persona tiene estas alteraciones, el proceso de rehabilitación sin un tratamiento médico, hablando nada más de un proceso psicoterapéutico y un proceso de abstinencia del consumo de sustancias, el cerebro tiene en la mayoría de los casos una capacidad de empezar a regenerar esos receptores o esos transportadores. Este proceso en promedio, según los estudios que se han realizado, más que nada en Estados Unidos es donde más se ha generado estudios de este tipo, se ha visto que lleva en promedio 14 meses, lo que podemos hablar en un lapsus de 7 a 21 meses para poder recuperar, digamos, la funcionalidad de estos neurotransmisores. Entonces, hablando de la rehabilitación neurobiológica que va a empezar a restituir, digamos, o volver a recuperar la funcionalidad emocional, conductual o perceptiva del paciente, tendríamos que esperar este tiempo. Ahora, es complejo hablar del proceso de rehabilitación porque esto lo hablamos desde la perspectiva solamente médica. Pero lógicamente la persona trae múltiples factores que lo llevaron a estar en una condición de disfuncionalidad. El principal... Que podríamos hablar como algo previo, pues que fue algo previo. Sí hablamos de la biología del paciente adicto, la biología del paciente adicto, pero tuvo que tener algo previo, diferente tipo de factor. Pues digamos que en ese sentido, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues sí está difícil de concluirlo, ¿no? Porque en la mayoría de los casos se habla de la teoría de la automedicación, donde hubo algo que orilló a la persona a sustituir con la droga ese bienestar, digamos, que buscan en la sustancia. Pero puede ser que simplemente no traiga ningún factor previo y el mismo consumo generó la alteración. Pero precisamente en el proceso de rehabilitación de la persona es necesario el tratamiento multidisciplinario para identificar si existen factores previos, ¿no? O incluso si el propio consumo y el entorno en el cual estaba el paciente antes de entrar en el proceso de rehabilitación generó ya otro tipo de problema, ¿no? O sea, una depresión, un trastorno de ansiedad, o si trae alguna cuestión de personalidad desde la perspectiva médica, ¿no? Porque ya si hablamos, y ahorita igual José Manuel nos los explicará, si ya hablamos de otros procesos que tienen que ver con alteraciones en la cuestión de la estructura familiar, en la comunicación de pareja, en cuestiones laborales y en otras cuestiones que tienen que ver con factores implícitos también en alteraciones que hacen que la persona esté disfuncional en el sentido, como lo decía, emocional o conductual o lo que sea,
pues ahí tendríamos que evaluar esa situación, que el proceso neurobiológico va a tardar más tiempo si no lleva un proceso de rehabilitación adecuado. Incluso esto lo hablaba yo en la cuestión de médica, desde una perspectiva sin tratamiento. Con los tratamientos médicos enfocados a rehabilitar más rápido, digamos, esta neuroplasticidad cerebral, podemos reducir ese tiempo de recuperación. Pero también en la cuestión terapéutica, pues ya está más que descrito también muchos estudios que con el simple hecho de llevar terapia también apoyas a la rehabilitación de estas factores neurobioquímicos cerebrales. O sea, no necesariamente tiene que ser el medicamento, la interacción o la funcionalidad o expresión de estos neurotransmisores cerebrales también se estimulan con terapia, ¿no? Y con cuestiones de vida saludable y con una reestructuración de todo mi entorno, ¿no? Entonces creo que hablar de rehabilitación es hablar de un equipo multidisciplinario y hablar también de un factor social y hablar de un factor familiar y de otras cuestiones, pues, ¿no? Muy bien. Juan Manuel Ramírez, bienvenido. Gracias. ¿Cuál era la pregunta? No, bueno, desde el punto de vista psicológico, pues es que está en todo un mundo de por dónde entrarle. A ver, ¿cuánto tiempo se tarda? ¿Cuánto tiempo tomaría? Es que cada caso es muy individual. Hay pacientes, por ejemplo, que trabajamos en modalidad de internamiento que a lo mejor llevan muy mal proceso y cuando salen nos llevamos la sorpresa de que está adaptándose como si nada, y viceversa, que llevan muy buen proceso y batallan para adaptarse. En teoría, sí, en papel, tomando en cuenta la terapia breve que anda muy de moda ahorita, o sea, se maneja un tiempo de 12 meses, ¿no? Pero ya si hablas, no sé, con alguien que se dedica a los grupos de autoayuda, AA, algunos psicólogos, yo también comparto eso que dicen mucho en los grupos, una persona con este trastorno de adicciones tiene que atenderse toda su vida, pues siempre, como yo les digo, tienen como que la tendencia a inclinarse para allá, ¿no? Entonces, se me hace como que complicado decir, pues ¿en cuánto tiempo? En un año vas a estar como si nada, ¿no? Porque siempre tienes que atenderte, independientemente, adicto o no, siempre tenemos que estar pendientes de nosotros mismos, ¿no? Muchas veces el tratamiento ya psicológico, como te digo, es muy individual. Al menos yo lo primero que hago, si llegan primero conmigo antes de que con el doctor, por ejemplo, es vamos a evaluar capacidades ejecutivas. Tiene control inhibitorio, puede tomar decisiones, lo más básico. ¿No lo tiene? Bueno, ¿por qué no lo tiene? Puede que haya un daño orgánico, bueno, vamos a mandarlo con el doctor para descartar cualquier cosa, ¿no? En dado caso de que el consumo no ha dañado tanto, ya todo lo que es cerebro, neurotransmisores, neuroreceptores, todo lo que comentó el doctor, pues ya se da un tratamiento ya más conductual, de a ver, vamos a ayudarte, que yo, por ejemplo, que estoy más enfocado en lo cognitivo-conductual, a ver, qué ideas traes, qué creencias traes, qué perspectivas traes, que te han llevado en una vida de problemas, en un remolino de situaciones que nada más van generando tensión. Y sí, como dice el doctor, ¿no? Que fue primero el huevo o la gallina, porque muchas veces hay casos de adicciones que empiezan nada más, a ver, pues es que tuve curiosidad y desde ahí se desencadenó, ¿no? No tuvo que haber una depresión, no tuvo que haber un duelo, no tuvo que haber algo traumático para que haya empezado esa adicción, ¿no? Fue, por ejemplo, el factor social podría ser. Puede ser factor social. Yo es algo que les digo mucho a los papás, porque la clásica pregunta, ¿cómo le hago para que mi hijo no toque las drogas? A ver, es que es muy difícil. La sociedad como está ahorita, en algún momento va a tener contacto directo o indirecto con la sustancia. Entonces, lo mejor que se puede hacer, a ver... Y podemos hablar también de sustancias menores, ¿no? O sea, claro, el tabaco, claro, el alcohol... Sí. Sustancias general. Fuertes, entre comillas, o no fuertes, ¿no? Pero es tú darle la mejor educación que pueda a los valores para que el día que se presenten esas situaciones, el niño o tu hijo sepa decir que no. Hay algo que dicen mucho en los grupos de AA, que a manera muy sencilla de explicarlo a ellos es como si fuera una alergia, ¿no? O sea, ¿por qué él sí se puede tomar un bote y no pasa nada y tú no? Pues que tú eres alérgico, pues. Dependen mucho todos los factores, ya sean familiares, como decía el doctor, ambientales en general, físicos y sociales, pero sí se necesita esa evaluación para ver, vamos a hacerte un plan
de tratamiento psicológico que tiene que estar muy integrado con el área de psiquiatría, porque muchas veces respira y relájate, estoy estresado, pues no estás estresado, pues no es suficiente, ¿no? Muchas veces se requiere atención médica, pues. Eso es algo que muchas veces, que yo me he topado mucho con eso, todavía hay como un tabú, no, pues es que el medicamento, a ver, es que es adicto, ¿por qué le vas a dar el medicamento? Oye, pero a ver, no va a ser lo mismo de que si allá afuera te tomabas 20 pastillas automedicado, como decía el doctor. Ahora vas a tener un tratamiento controlado, un esquema que vas a tener supervisado y obviamente con ayuda de la terapia psicológica vas a salir adelante. Al final del día, que es algo que le digo a muchos de mis pacientes, qué tanto o qué tan rápido avanzas en tu proceso va a depender de ti. O sea, hay una línea que nosotros como profesionales, ni tú como el papá de alguien adicto, ni tú como el hermano de alguien adicto vamos a poder cruzar. Ya depende totalmente de él, que ya involucra pues la madurez, las voluntades, las ganas de salir adelante. Va a sonar como que muy choteado, se le échale ganas, pero sí esa disposición, que es algo que también me baso mucho, porque hay pacientes que no pueden o no saben cómo hacerle, pero tienen esas ganas de, ok, no sé cómo hacerle, estoy batallando mucho, pero ahí estoy intentando. Entonces, hablar de tiempos, al menos desde el punto de vista psicológico, conductual, se me hace muy difícil especificar de 6 meses, vas a estar como si nada, 7 meses, vas a estar como si nada. Es algo que ahí en mis formatos, que yo siempre digo, no me pone una parte que dice pronóstico, ¿no? Yo siempre le pongo lo mismo a todo, yo pienso que hay que quitar esa parte de las hojas, porque siempre les pongo reservado, pues porque es muy difícil, para bien o para mal, decir, pues en tanto tiempo va a estar bien, en tanto tiempo va a estar mal. Entonces, sí, es muy variante. Pero en el diagnóstico por consumo, ¿no? Sí, en el diagnóstico por consumo, sí. Exactamente. ¿Todos los que consumen son adictos, Doc? No todos los que consumen son adictos. Podemos dividirlo en una cuestión de uso, abuso y dependencia. Y esta cuestión es, el usuario es aquella persona que de vez en cuando ingiere algún tipo de sustancia. Podemos poner ejemplo el alcohol, aquella persona que se va y un buen corte, una copa de vino o en algún evento o se toma algunos tragos, pero esto no tiene ningún tipo de repercusión en ningún sentido, ni en la conducta propiamente de la intoxicación o en alguna repercusión al día siguiente o con su entorno. Las personas que abusan de la sustancia ya empiezan a tener algunos tipos de dificultades. A lo mejor el momento de la intoxicación genera alguna problemática de conducta, ¿no? O sea, el típico mala copa, ¿no? O ya lo detuvieron en los retenes de alcoholímetro, o ya tiene algún tipo de situación. Pero la persona sigue funcionando en su día a día. Digamos que el problema fue que está teniendo un consumo desmedido que está generando alteraciones en su entorno en el momento de la intoxicación. Ahí ya podemos hablar de un abuso. Y la dependencia tiene que tener ciertos factores implícitos. Uno de ellos es la disfunción en al menos 2 áreas de su vida. El abuso tiene la disfunción en un área, por ejemplo, en el área social en ese momento, o en el área familiar en ese momento, o a lo mejor por el consumo dejó de ir a trabajar, pero es una sola área. Cuando ya tenemos 2 áreas de disfuncionalidad y además ya se genera físicamente hablando una tolerancia que tiene que ver con un incremento marcado del consumo, porque ya el cuerpo tolera más la sustancia, y existe el síndrome de abstinencia, que es dejo de consumir la sustancia y se provoca una serie de síntomas por no tenerla el cuerpo. Ahí es cuando hablamos de una persona con dependencia, ¿no? Creo, digo, ahorita ya contestamos esa pregunta, y creo que es importante retomar la temática de la rehabilitación. Ahorita me llamaba la atención alguna de las cosas que comentaba Juan Manuel. Y primero yo creo que tendríamos que definir rehabilitación, pues, ¿no? Porque rehabilitar no significa curar, pues, ¿no? Y es parte de lo que comentaba Juan Manuel ahorita, cuando comentaba de, bueno, hay que estar toda la vida, hay que estar en los grupos, hay que tener todo el tiempo esta cuestión de mantenerse, pues, ¿no? O monitorearse, ¿no? Ajá, monitorearse y mantenerse. Y esto tiene que ver porque pues es una enfermedad crónica, pues a final de cuentas es una enfermedad crónica igual que la diabetes, igual que la hipertensión,
Siempre va a estar. Que siempre va a estar. O ahorita comentaba de una persona con alergia, pues si es alérgico, va a ser alérgico todo el tiempo, pues, ¿no? Y los medicamentos van a ayudar en la alergia, pues, para controlar el evento, pero hay que alejarse del factor. O igual con el diabético, que hace falta una sustancia que se llama insulina, o se dejó de producir, o se produce en pequeñas cantidades, o hay resistencia y otras cosas que es para otro tema. Pero que al final de cuentas la persona tiene que cambiar, pues, ¿no? Tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, tiene que tomar un medicamento, tiene que hacer. En las adicciones no necesariamente tienen que tomar un medicamento de por vida, realmente el área médica ayuda en el proceso de rehabilitación. Y como bien decía Manuel ahorita, pues no tenemos un tiempo específico. Yo hablaba de la rehabilitación médica en el sentido de es lo que se ha visto en los estudios, pero tenemos una campana, pues, ¿no? Con una media, que dices, la media son 14, pero pues uno puede ser en 7, en 8, otros son en 2 años, etcétera. Y eso hablamos del proceso nada más neurobiológico, pero en el proceso psicológico, lógicamente, habría que ver cuáles son todos los factores. Unos van a tener 10, unos van a tener 1, y pues rehabilitarlos en ese sentido va. A fin de cuentas, rehabilitación significa volver a ser funcional a la persona. Uh-huh. La problemática ahí va a estar, sus conductas arraigadas ahí van a estar, o sea, esta cuestión, dicen los de AA, el defecto de carácter, ¿no? Eso pues ahí va a estar, pues, ¿no? Entonces, eso a lo mejor lo va a tener que estar retroalimentando constantemente. A lo mejor esos defectos de carácter no lo van a llevar a volver a tener un problema dependencial de la sustancia, pero va a tener problemas en otros sentidos, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso dicen muchos, el adicto es adicto toda la vida, pues, ¿no? Entonces, el diabético es diabético toda la vida. Así es. Así es. Adelante. Ok, entonces entendemos esta parte de la rehabilitación. Desde la perspectiva médica son 14 meses donde volvamos a tener, o donde podemos recuperar esa neuroplasticidad cerebral. Y hablamos de la parte de la parte psicología o terapéutica, o sea, esto nos puede llevar muchísimo tiempo, ¿no? Así porque es. Tenemos que evaluar, cada paciente es un caso particular y cada paciente va a tener sus factores tanto de riesgo como factores protectores, ¿no? Y entiendo que el tratamiento es integral y que la familia juega un papel importante dentro de la rehabilitación uh-huh. del paciente. Me dices que tu pronóstico la mayoría de las veces es reservado a que tenga una evolución favorable, uh-huh. tanto el paciente como la parte de los factores que están provocando el consumo de la sustancia. Al momento de entrar en un tratamiento de rehabilitación, ustedes como especialistas o como profesionales, ¿creen que siempre el internamiento es la opción cuando hay un caso de dependencia crónica? Normalmente, bueno, primero yo evalúo, a ver, ¿ya hay dependencia o hay abuso? Si ya está en dependencia, lo mejor es internamiento. En abuso también normalmente sugiero internamiento, pero hay más chance de trabajarlo por fuera, ¿no? Porque muchas veces eso es lo primero que se debe evaluar. A ver, ¿es capaz de suspender el consumo? ¿Es capaz de mantenerse en abstinencia durante lo que dura el proceso sin internamiento? Si sí lo es, entonces se puede llevar por fuera, ¿no? Ya en el momento en que no, pues sí lo voy a hacer. Llega la otra sesión y no, pues consumí este día, tomé este otro día. Ya no se habla, no tiene esa, ¿cómo le llamamos? Pues esa voluntad, vamos a decirle, de bueno, voy a hacer lo necesario, ¿no? Y muchas veces sí es necesario un internamiento donde se tenga un ambiente controlado, que muchas veces el paciente adicto, precisamente, no siempre, pero muchas veces viene de esa adicción, ¿no? Está él mismo generando esas situaciones de tensión, está en ese círculo vicioso, vaya, y es casi imposible que él salga de él. Entonces, ese internamiento es así como un respiro, ¿no? Aquí vamos a dejar los problemas afuera un momento, vamos a entrenarte, vamos a darte las fortalezas, todos los recursos internos para que puedas resolver esos problemas y ya que vuelvas otra vez, que te echemos otra vez al mar, que sepas mantenerte a flote, ¿no? Que es algo que les repito mucho a mis pacientes. No se trata de que tu vida va a ser perfecta y sin problemas de aquí en adelante, se trata de que vas a tener las herramientas de poder resolver lo que tienes allá afuera. Entonces, sí, otra vez volvemos a lo mismo, evaluar, a ver qué condiciones tiene el paciente en casa, en el trabajo, en su ambiente general. Es necesario sacarlo de ahí un momento para que tenga ese respiro de, ok, vamos a entrenarte, para devolverte otra vez para que resuelvas tus problemas. O tienes oportunidad, sabes que tengo toda la disposición, tengo esa capacidad, tengo ese control inhibitorio de poder decir que no y aguantarme al menos al principio, mantenerme en abstinencia.
entonces está bien, vamos a llevarlo de manera ambulatoria a lo mejor. Yo dependiendo ya voy cambiando ahí mis citas, a veces que pues cada semana te voy a estar viendo, ya dependiendo de cómo se va adecuando, pues ahí le voy agregando más tiempo entre terapias. Pero sí, si ya es dependencia, yo siempre sugiero internamiento. O sea, para que tenga ese monitoreo médico, esté checado más de cerca, que sea más llevadero su proceso, más sencillo, porque muchas veces, bueno, más con los pacientes, ¿no? Trato de generar esa conciencia, a ver, si te internaron o si tú tomaste la decisión de internarte y una semana después ya te estás arrepintiendo, esto se trata de hacerte la vida más leve, ¿no? De darte esa oportunidad que tú no te estabas dando allá afuera. Entonces, sí, si hay dependencia ya es internamiento para que sea más llevadero para el paciente. Joaquín. Creo que definir si es necesario internarlos o no, están implícitos muchos factores, pues, ¿no? Y entre ellos, pues, si no hay una red de apoyo adecuada externamente, si el entorno es totalmente desfavorable para él y a pesar de que ya lo ha intentado y hablamos de esta situación, ¿no? Ya está en un grado dependencial la persona y no se logra llevar a esa abstinencia sostenida que va a llevar al proceso de rehabilitación a la persona, pues lo ideal es internarlo. Ahora, ¿es la única opción? Pues no. Se puede manejar externamente, sí, pero tenemos que regular muchísimos factores externos que la mayor parte del tiempo terminan dificultando el proceso de rehabilitación de la persona. Y por eso la persona cuando está en un grado dependencial y no puede atravesar esa etapa de mantenerse en ese sostén de abstinencia, lo ideal es internarlo. Entonces podemos hablar de tratamientos apropiados, adecuados y óptimos, ¿no? Y entonces internarlo es un tratamiento óptimo porque a final de cuentas garantiza realmente la abstinencia sostenida del paciente y como bien decía Juan Manuel ahorita, pues garantizas que los factores se queden afuera. O sea, los factores estresantes, el factor droga que consume. Yo todo el tiempo les he dicho, la droga es inerte. O sea, la droga no camina, no habla, no te secuestra, no se te mete al cuerpo, pues tú la buscas y si la buscas es porque existe un grado de satisfacción o un grado de alivio, digamos, entre comillas, precisamente de los factores que estás teniendo externos que no te están dejando estar a gusto, hasta que llega un punto donde ya ni siquiera la droga lo logra, ¿no? No logra satisfacer y es donde vas brincando hacia otras cosas y terminas totalmente disfuncional. Creo que el punto en el sentido de rehabilitación, del internamiento, tiene que ver con que el proceso va a ser más rápido, pues, ¿no? O sea, si yo vuelvo a los ejemplos de otras enfermedades, si yo tengo una pequeña masa en el riñón que me está taponeando el orinar, pero si orino, pues a lo mejor puedo llevar un tratamiento ambulatorio o te meto a una sala de quirófano y te opero y soluciono el problema más rápido. Pues no, a final de cuentas tengo que modificar todos los factores que generaron esa masita que está taponeando, digamos que era una piedra, por decir así, y eso generó pues que no tomo agua, que tengo cierta alimentación. Entonces, bueno, lo más rápido es meterte al quirófano, te quito la piedrita que te está molestando y ya después veo todos los factores que la generaron. O ahí mismo voy trabajando con los factores. Es lo mismo que el quirófano sería como el internamiento, pues sería un proceso más rápido. Pero oye, la piedra se puede arrojar estando sin operarte. Sí, te puedo dar ciertos tratamientos, puedo ayudarte, pero va a doler, va a ser más difícil, te vas a topar con la Coca-Cola, no vas a tomar agua, o sea, todos estos factores que van a generar que el proceso sea mucho más difícil de llevar. ¿Lo han logrado? Sí, algunos casos. Si ponemos un número, ¿no? Porque a la gente le gusta escuchar números, pues es como decirte, a lo mejor solamente el 10% de los pacientes que ya están en un grado dependencial logran salir adelante sin un internamiento, ¿no? Y el otro tiene que internarse forzosamente. Ahora, en ese mismo sentido, tampoco el internarte garantiza el hecho de que vayas a estar bien. O sea, vas a adelantar más el proceso para que seas más adaptado a las circunstancias externas. Esa es la idea. Y la cuestión de la terapia es generar estas herramientas para poder que te vaya mejor afuera. Y ahorita me ponía el ejemplo porque ahorita Juan Manuel mencionaba lo de nadar y yo lo pongo así como un ejemplo también a veces con mis pacientes. Les digo, tú
Tú imagínate que estás en mar abierto, ¿no? Y te estás ahogando y perdiste fuerza y ya no te acuerdas cómo nadar o traes dañado un brazo y lo que sea. Y estás en el mar abierto y las olas van a estar ahí, pues. Entonces internarte es como llevarte a una alberca olímpica, sin olas, tranquilas, con un instructor que te va a ir ayudando. Oye, así tienes que respirar, oye, así tienes que nadar, oye, así. Te doy las herramientas para que tengas esa capacidad de nadar y te saco otra vez a mar abierto. Okay. Y te advierto, allá afuera va a haber olas, y allá afuera va a haber esto y va a haber lo otro. Entonces hay que saber cómo llegar, pues, ¿no? Y el paciente va a salir, en teoría, con todo este conocimiento para poder nadar en mar abierto, pues, ¿no? Pero hay uno que otro que sale y a fin de cuentas las olas lo revuelcan, pues, ¿no? Entonces es más o menos la situación. Es mejor internarlo. Y a la primera lo revuelcan. Y sí, Así es. por Así eso es. reservado es. Por eso reservado, así es. Sí, el internamiento siempre es lo más prudente, pues es lo menos riesgoso, es el camino más rápido, por así decirlo. Nunca hay garantía, por lo mismo que les comentaba ahorita, que siempre hay una línea que nadie puede cruzar, que ya depende totalmente del paciente, pero sí, el internamiento siempre es lo más prudente, ¿no? Ese ambiente controlado, al menos yo como psicólogo, nosotros los psicólogos, brillamos en ambientes controlados, ¿no? Es donde mejor trabajamos. Entonces sí, siempre es lo más prudente, ¿no? Le das más chance a tu familiar o a ti mismo de salir adelante. O también de que el entorno familiar vaya teniendo también habilidades, ¿no? Que esa es otra ventaja muy grande, ¿no? Ya puedes integrar a todos al tratamiento, pues porque no es nada más, pues llevo a mi hijo, ahí me lo carrocean y me lo entregan como nuevo, ¿no? Ya puedes involucrar a la familia, ya la puedes involucrar en terapias, en sesiones, que la familia de un adicto, muchas veces, pues es que es el que se droga, él es el del problema, pero la familia siempre necesita terapias, ¿no? Y esa es la ventaja que da el internamiento en ese sentido. En el tratamiento farmacológico, para acelerar todo este proceso de tratamiento o acelerar todo el proceso de rehabilitación, ¿qué tipo de medicamentos, qué tipo de... Ya sé que es por valoración individual de cada paciente, pero ¿qué es lo más común empezar a utilizar? Existen medicamentos aprobados, ya investigados, para drogas en particular, ¿no? Por ejemplo, para alcohol existe un medicamento que se llama naltrexona, que ese mismo medicamento funciona también para dependencia opioides, ¿no? Que es heroína, fentanilo, que ahora que anda de moda esto del fentanilo. Bupropión, por ejemplo, para el tabaquismo, ¿no? Que es un antidepresivo que tiene efectos sobre el deseo de consumo de tabaco. Y algunos otros, por mencionártelos. Antes se utilizaba disulfiram y otros medicamentos para alcohol. Son específicos, pero realmente no son la garantía del proceso de reinserción, del proceso de funcionalidad del paciente. Realmente los tratamientos van enfocados en limitar síntomas del paciente para poder hacer más fácil su proceso de rehabilitación. Pero no puedo dormir, ando ansioso, o sea, esos son los sí, síntomas. El deseo de consumo, bloquear estas partes del cerebro que ya generaron esta dependencia. Ahorita hablábamos de que la persona ya necesita el consumo de drogas. Hay muchas maneras de abordar al paciente. Puede ser con una terapia sustitutiva, ¿no? En cierto sentido utilizamos medicamentos de menor potencia adictiva para ir como destetando, ¿no? Esta necesidad del cuerpo. Uno de ellos, por ejemplo, avalado, que tiene muchas críticas porque también es un opioide, es la metadona, ¿no? Por ejemplo, es un medicamento también derivado opioide, pero que puedes llevar un control de él. O sea, le voy dando una dosis al paciente, voy bajando las dosis poco a poco, voy desacostumbrando, deshabituando al organismo. Como hay otros medicamentos como la naltrexona, que simplemente lo que hacen es bloquear el receptor donde trabaja la droga. Y entonces al momento de que la persona consuma la sustancia, no va a haber esta activación a nivel cerebral del placer que genera como tal la sustancia y por ende, en teoría, junto con la terapia y el convencimiento de la persona que quiere dejar de consumir, va a no tener esta necesidad y va a ir avanzando en dejar de consumir. El problema con este tipo de medicamentos es que, lógicamente, si la persona sigue en un entorno desfavorable y está el riesgo de consumo, pues puede haber una sobredosis, porque el paciente no va a estar sintiendo el placer y puede estar generando la necesidad de comer más. Y otros son los tratamientos aversivos.
Ahorita les mencionaba el famoso disulfiram, que si nos escuchan por ahí los sesenteros, setenteros, pues se acordarán mucho que eran unos polvitos que le echaban en la comida, pues, desbarataban las tabletas, y la persona tomaba el alcohol y era una de vomitar y ponerse mal, pues, ¿no? Entonces esa es la aversión, pues, ¿no? Al consumo. Realmente, hablando ya de la rehabilitación como tal, existen medicamentos que no tienen un enfoque directo sobre la adicción como tal, sino que en este sentido los utilizamos para ayudar al cerebro con este proceso de recuperación. Okay. Digamos, hablando de una herida en la piel, oye, me corté, no quiero tener una fea cicatriz o quiero que cicatrice mejor, pues hay medicamentos, unas pomaditas para que cicatrice mejor. Oye, pero si no lo utilizas, ¿no va a cicatrizar? No, sí va a cicatrizar. Entonces existen ciertos medicamentos que en este caso son los fármacos antidepresivos, ciertos fármacos antipsicóticos, ciertos fármacos que salieron al mercado para convulsiones, ¿no? Que nosotros le llamamos en este ambiente de las adicciones moduladores, que van a ayudar a que esta neuroplasticidad sea más fácil, pues, ¿no? Pero igual, lo comentaba ahorita, es mejorar la expectativa del proceso de rehabilitación. No hay un tratamiento. Y sí es importante mencionar los tipos de tratamientos, porque muchas familias, no, es que me están dando aparato semisódico, por ejemplo, ¿no? Y ya te vas al Google, no, pero es que no se convulsiona nada, pero es que, oye... Total. Hay un medicamento que el laboratorio lo sacó para bajar de peso, para quitar esta compulsión por comer. Que viene combinado, trae naltrexona y bupropión, que lo mencionaba ahorita, ¿no? Es un antidepresivo que tiene efectos para el tabaquismo, pero que además se ha visto que tiene buenos resultados en deseo de consumo de cristal, ¿no? Y apoya. Y la naltrexona, que ya la mencionaba ahorita, que es para opioides y alcohol, más que nada ya justificado. Pero viene junto y el laboratorio lo sacó, tú te investigas y te pones, oye, si yo estoy flaco, ¿cómo me estás dando para el sobrepeso? Me ha tocado familias que, no sé, la esposa del paciente, oye, no, yo no le voy a comprar eso, pues, ¿no? Entonces, sí es importante hablar que es manejar un síntoma, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, rehabilitarlo, híjole, es una cosa ardua, pues, ¿no? Y también la idea del internamiento, la parte del internamiento es poder hacer ese tipo de ajustes, pues, ¿no? A ver, te cayó esto, no te cayó no es igual estar internado donde está viendo un doctor pues prácticamente cada semana o que esté en observación constante por todo el equipo multidisciplinario a estar yendo una vez al mes con el doctor. Pues no vamos a saber la sintomatología, si pudo dormir, si no pudo dormir. Por eso siempre lo recomendable es lo del internamiento, ¿no? En mi caso pues siempre es lo que más se recomienda. Ahora hay otra cosa importante, ¿no? Porque hasta ahorita hemos hablado de rehabilitación en el sentido del consumo y de la disfuncionalidad del paciente, pero no hemos hablado de la rehabilitación del daño que generó la droga. O sea, hasta ahorita hablamos del daño en el proceso adictológico, pero no hemos hablado de este daño en el cual la persona entró en un estado psicótico, no hablamos de esta persona que ya hay un daño en la funcionalidad neuronal y que a lo mejor puede ser permanente, no hablamos de esta persona hablando ya desde la perspectiva psicológica de esta persona que hay que rehabilitar el daño que generó a la familia, al hijo, al esto. O sea, hablar de rehabilitación no nomás es hablar de el que el paciente no consuma, pues, ¿no? Sino rehabilitar el daño que generó la droga, el hígado, alcohol, hepatitis por heroína, porque se contaminó el paciente. O sea, también hablamos de rehabilitar ese órgano que se dañó. Que ya hablamos pues, de comorbilidades, ¿no? Desde la perspectiva médica, desde la perspectiva psicológica. Ahorita Juan Manuel hablaba de esto, rehabilitación en toma de decisiones, procesos cognitivos y otras cuestiones, pero eso también, y esto sí es importante en el internamiento. O sea, el internamiento te va a garantizar que vamos a tener una más rápida estabilidad del paciente psicótico, del paciente agresivo, del paciente que trae daño en el hígado, del paciente que trae otras cosas. Entonces creo que es una cosa ardua, pues, ¿no? Y el internamiento te lo va a hacer mucho más rápido. Okay. ¿No? Que es mucho el sentido del internamiento, ¿no? Yo siempre se los manejo así. El consumo es un síntoma de muchos que hay dentro del trastorno por consumo de sustancias, pues. Y dentro de un internamiento, pues es lo más fácil de tratar, pues ya te internaron, ya no vas a consumir. Pero ¿qué hay detrás de todo eso, no?
todos esos ambientes, todos esos factores, todas esas variables, a ver, ¿por qué empezó a consumir? ¿Para qué lo hace? El para qué es muy importante. Todos esos defectos de carácter que mencionábamos ahorita, ir atacando poco a poco, ir avanzando poco a poco. Por eso es un proceso que va llevando toda la vida, ¿no? Siempre se los digo así, dentro del proceso terapéutico, una vez que ya arreglaste tu pasado, a ver, sigues vivo, vas a seguir teniendo problemas, vas a seguir viviendo situaciones en las que vas a batallar para adaptarte. Entonces, por eso el estar pendiente toda la vida, ya sea grupos de autoayuda, ya sea, no sé, mucha gente que se apega a la parte espiritual, estar yendo con psicólogo cada cierto tiempo, estarte monitoreando, ¿no? Pero sí, uno de los sentidos o el por qué sugiero mucho yo el internamiento es precisamente atacar todo eso que hay detrás. A ver, si le quitamos toda esa tensión o le damos las herramientas para manejar esa tensión, vamos a trabajar indirecta o directamente el consumo, ¿no? Entonces sí, es todo un malabarear con todas esas variables, ir ajustando todos esos planes de tratamiento individuales, que es algo que les digo mucho a las familias, pues que es terapia grupal, pues sí, pero aunque sea terapia grupal, hasta los mismos pacientes me hacen carrilla, ¿no? ¿Y qué tanto apunta usted? Porque estoy en la terapia grupal y tengo los 30 enfrente y de cada uno estoy tomando nota, ¿no? Independientemente del proceso, la situación que los puso ahí, ¿no? Pero sí es atacar todas esas variables y darle chance, darle oportunidad al paciente de que cuando esté en el mar ahí nadando, sepa mínimo mantenerse a flote como pueda, pero que no se ahogue, ¿no? Muy bien. ¿Por qué el paciente pierde la voluntad a tomar decisiones? Muchas veces, bueno, desde mi punto de vista, es que, bueno, depende, la palabra favorita de los psicólogos. Muchas veces la misma historia de vida, a ver, está creciendo en un ambiente donde no hay oportunidades, que es una de las más comunes normalmente. Hace algunos años, me veo joven, pero ya hace algunos años estaba trabajando en una secundaria donde yo le decía mucho al director, precisamente estaba con lo mismo de adicciones, y le decía al director, es que hay mucho trabajo que hacer, pero hay muy poco que se puede hacer, ¿no? Porque yo veía al adolescente ahí de secundaria media hora en mi consultorio, que es lo que me daban, y salía a casa donde el papá vendía droga, la mamá, pues, quién sabe qué andaba haciendo. Entonces, muchas veces vienen de un ambiente de ese tipo, y hay algo ahí en psicología que se llama esa desesperanza aprendida, ¿no? Y pues es lo que conocen, es lo que saben, no conocen absolutamente nada más, por eso se trabaja con ese tipo de perspectivas, esa visión que tiene el paciente de la vida. Entonces, de ahí es un punto muy importante, muy común dentro de las adicciones. Ya mucho, por ejemplo, aquí en México, bueno, se da en todo el mundo, pero aquí en México el tipo de educación que recibimos desde niños, que no recibimos esa educación emocional, no desarrollamos esa inteligencia emocional, y viene un enojo y el enojo explota, o viene una desesperación, viene una tristeza y existe esa hipersensibilidad y bueno, no me gusta sentirme triste, ¿qué hace que me distraiga esa tristeza? Y encuentro algo, como les decía ahorita, en algún momento todos vamos a tener algún contacto con la sustancia. Entonces topo con eso que, a ver, esto hace que me lo haga más llevadero. Entonces se da esa búsqueda de placer que comentaba el doctor, y pues de eso me cuelgo y pasa a ser una dependencia, ya no solo física, sino emocional también, ¿no? Que es la parte que trabajamos de este lado. Entonces, sí hay muchos factores, pero así resumiéndolo mucho, esos dos, al menos es con lo que más me topo yo, ¿no? Voy a tratar de resumirlo enfocado hacia la pregunta, ¿por qué pierden la capacidad de tomar decisiones? Uno, lo platicábamos al principio, cómo se apagan los transportadores de estos neurobioquímicos cerebrales, que precisamente son los que están implicados en que funcione esa parte del cerebro donde está la capacidad de tomar decisiones. Entonces es como decir, ¿por qué no enciende el vehículo? Ah, bueno, porque la corriente eléctrica no está. ¿Por qué? Porque los cables se quemaron. Entonces digamos que la droga altera esa conducción, ¿no? de ese neurotransmisor que va a encender esa parte del cerebro que lo hace tomar decisiones. Y ahorita lo decía yo en funciones cognitivas. Una de ellas, la toma de decisiones. Pero, ahorita lo comentaba Juan Manuel, es muy importante. ¿Por qué pierden la capacidad? Esto por el consumo de la droga y es el daño en la funcionalidad. Pero el entrenamiento, que es parte de lo que comentaba Juan Manuel ahorita, que tiene que ver, si yo como familiar
o yo como entorno social, o como quieras, estuve tomando decisiones por ti en las primeras etapas de tu vida y no te dejé tener esa capacidad analítica para poder tú tomar una mejor decisión, prácticamente es como, déjalo que se caiga, déjalo que se tropiece, déjalo que él decida si se va a ir a trabajar allá y si le sale mal, pues le va a salir mal. Eso es como estar ejercitando esa parte del cerebro para que cuando tú llegues a la edad adulta tengas esa capacidad de tomar decisiones. Entonces, cuando nosotros estamos pequeños, pues no tenemos esa capacidad de tomar una decisión adecuada. Y sí, tenemos que tener una guía que nos ayude, pero si esa guía nos solventa. Entonces es como, ahorita ponía el otro extremo, Juan Manuel, donde el papá que vende drogas, pues bueno, ese te dejó tomar decisiones como fuera y nunca te dijo si estabas bien o mal, pues ya lo último terminaste teniendo malas decisiones. Pero está el otro extremo, el papá sobreprotector, la familia sobreprotectora, que no, mira, lo mejor que tienes que hacer es esto, pero así es. Es que tienes que encontrar un trabajo seguro, que te dé un aguinaldo, que tengas esto, que tengas lo otro, Y me lo metiste en la cabeza y entonces, si en algún momento me pasa la idea de, oye, ¿y si emprendo? No, pues no, ya no tengo esa capacidad porque ya me metieron ese chip. Entonces tiene que ver uno con cómo se desarrolló, con el desarrollo. cómo fueron estimulándome, esa sería la palabra más correcta, esa capacidad para tomar decisiones, y la otra, cómo la droga termina dañando esas partes para funcionar, pues, ¿no? Sí, Muy que bien. muchas veces esa inestabilidad emocional también, pues que es algo que les digo mucho a mis pacientes. A ver, no se trata de que, por ejemplo, dejes de sentirte triste. Se trata de que te sientas triste, pero no te incapacite. Entonces, es ir manejando todo eso, desarrollando todo lo que no se entrenó de niño y lo desarrollando ya, pues ahorita que se está dando la oportunidad. Parte de la rehabilitación también es como psicoeducar nuevamente. Sí, por supuesto. Parte fundamental es esa educación, porque también, que es algo, por ejemplo, en muchas clínicas se trabaja el programa de AA. Y es algo, por la razón por la que mi programa de intervención grupal está diseñado en tocar el programa de AA, es porque, no sé, te habla de sentimientos, te habla de humildad, y llegas con alguien a ver qué es la humildad, y no te saben decir, a ver, qué es un sentimiento, qué es una emoción, para qué sirven, cómo se usan. No, pues no sé. Entonces ahí es donde entra la psicoeducación. Y a ver, una emoción es esto y un sentimiento es esto. Y cada uno se trabaja de manera diferente y ya es el proceso individual de cada quien, ¿no? Cómo vive cada sentimiento, cómo vive cada emoción, qué hacen con cada una. Y irlo educando. Toda esa educación que debería en un mundo ideal y de color rosa que se debe dar desde niños, es trabajar con eso, ir desarrollándolo, ¿no? Desde la perspectiva o desde la parte médica, nos hablas de que son 14 meses, pero ¿puedes dar de alta a un paciente? La parte médica. O sea, ¿esteta esta parte médica? ¿O siempre tiene que estar en constante monitoreo? Si hablamos de la pura adicción como tal, Sí. o sea, realmente el paciente ya no tiene síntomas que estén generando problemáticas, ansiedad, insomnio, síntomas depresivos, afectivos, pues vamos destetando los medicamentos y realmente, es más, yo te lo pongo de esta forma. Yo todo el tiempo he dicho, primera fase, síndrome de abstinencia, tratamiento prácticamente 100% médico. Luego viene una combinación de un tratamiento médico y terapéutico. Y posteriormente el médico, si no trae ningún otro trastorno agregado, pasa esta fase de recuperación y entonces es totalmente psicológico. O sea, el paciente, si no tiene ningún otro problema agregado, hablando solamente de la adicción, llega el proceso de rehabilitación, hablemos 6 meses, 7 meses, 14 meses, 21 meses, porque hablamos de 14 meses como en promedio. Y con tratamiento esto disminuye, ¿no? Estamos entre 7 meses y 1 año, pues, ¿no? de tratamiento. Entonces, no requerimos ya más fármacos, al menos de que ya exista un daño, ¿no? Ya por ejemplo, en el alcohólico, el paciente quedó con una demencia por alcohol. O sea, ya la corteza cerebral se disminuyó, se desgastó. Híjola, pues entonces el paciente sí va a ocupar tratamiento de vida. O hablamos de una persona que por el consumo de sustancias se detonó otra patología, digamos, nunca había tenido sintomatología de bipolaridad y de repente resulta que el paciente tiene 1 año sin consumir y hace episodios de manía o hace episodios de canijo, tiene bipolaridad. Pero en la pregunta específica, adicciones,
no. Si llega un tratamiento médico sería porque trae una dualidad agregada, pues, ¿no? Este tipo de trastornos, lo detiene el consumo. Puede ser, Los trastornos agregados. puede ser el gatillo, porque ya vienen predispuestos. O sea, es como cuando dices, es que se hizo diabético de un coraje. Canijo, espérame, ¿no? O es que se hizo diabético porque comía mucho pastel. No, ya viene una predisposición a los trastornos que la droga simplemente lo van a detonar, pues, ¿no? Pero no va a ser el causante, al menos que sea un infarto cerebral, al menos que sea una hepatitis por alcohol, al menos que sea algo ya directo por la sustancia, sí. Pero hablando de los diagnósticos médicos psiquiátricos, no, ya vienen predispuestos, o sea, esto es un factor, es un gatillo. Y podía haber detonado, aunque no consumieran. Sí, claro. Sí. Sí, ya vienen predispuestos, pues, ¿no? Mira, yo soy muy metafórico, entonces, digamos que en este sentido, si ahorita hablaba yo de un vehículo, pues digamos que el problema es que no prende, y yo digo, ¿sabes qué? Es que la corriente eléctrica no está bien, entonces vamos a meter un medicamento, o la gasolina necesita un aditivo, entonces yo te doy el aditivo, va. Pero ahorita, oye, ¿pero qué pasó? Lo que pasó es que no te enseñaron que le tienes que echar gasolina, lo que pasó es que no te enseñaron a que cada tanto kilometraje le tienes que dar servicio, no te enseñaron que la batería se tiene que cambiar, no te enseñaron que no debes dejar prendidos los focos para que no se descargue, etcétera. Ahora, oye, ya viene, quiere decir que el hecho de no haberle echado gasolina descompuso la bomba, pues eso depende de la marca, ¿no? Habrá vehículos que sean muy resistentes y que la bomba, la gasolina sea para toda la vida, ¿no? Y que la dejes sin gasolina y funcione. Es lo mismo. Cada uno de nosotros como seres individuales traemos una predisposición genética y vamos a ser más propensos a una cosa que otra, independientemente de que exista o no. El consumo va a hacer que esto venga más rápido. O sea, si yo tengo abuelo, mamá, papá diabéticos, y no hago ejercicio y no tengo una sana dieta, pues lógicamente me va a suceder, pues, ¿no? Entonces ya traigo esta predisposición. Entonces, si yo ya soy vulnerable y puedo sufrir de un trastorno de ansiedad, oye, pues aléjate de las drogas, porque lógicamente te lo va a detonar, pues, Okay. ¿no? Pero aunque no estén, otros factores lo pueden detonar. ¿Cómo trabajamos el proceso de rehabilitación, Juan Manuel, cuando hay ya patologías asociadas al consumo? Siempre de mano con psiquiatría. De hecho, es una condición que yo les pongo. Bueno, si ya tienes depresión clínica, si ya hay un trastorno de ansiedad o cualquier tipo de trastorno de personalidad o de cualquier tipo ya que salga de mi área de trabajo, porque ya eso lo tiene que trabajar un médico, siempre es de la mano del psiquiatra, estabilizar todo ese lado orgánico, todo ese lado médico, y ya ir trabajando las mismas fortalezas, hacerle más llevadera, darle las herramientas, darle las fortalezas, y darle, pues sí, herramientas para que se vaya adaptando. Ahorita que le preguntaste cuándo das de alta a un paciente, yo, por ejemplo, yo nunca los doy de alta para fines prácticos. Yo, de hecho, cuando es que a la última sesión, entre comillas, yo les digo, a ver, esto no es una alta. No te vas. No te vas. Y siempre les digo, a ver, ya terminó el plan de tratamiento, ya avanzaste lo que tenías que avanzar, pero sesiones abiertas, y cuando sientas que lo necesites, siempre pon una cita, siempre regresa. Yo por eso les digo que nunca los doy de alta, ¿no? Porque sí, pues volviendo a las analogías desde el mar, ¿no? Está bien, ya sabes nadar, pero no vas a nadar toda tu vida. A ver, de vez en cuando, ven, date un respiro, acércate a la orilla, quédate a tomar el sol, tranquilízate y otra vez te vuelves a meter, pues. Entonces, sí, desde ese punto, pues la alta nunca está. Siempre va a haber un detallito, una institución donde requiera asistencia o consejos o terapia o lo que sea que se necesite. Ya si hay de por medio algún diagnóstico psiquiátrico de cualquier tipo, siempre es de la mano del psiquiatra. De hecho, es una batalla siempre de este lado, estar educando también al paciente, porque también nos toca ver, si el psiquiatra te dio este tratamiento, pégate el tratamiento. Ese apego al tratamiento es un tema de batalla. Es que me lo quiero bajar, es Sí, que ando de todo toda la dormido, vida. es que... Sí, a ver, si te vas a tomar, no, pues es que me tomé, no sé, una pastilla natural, ¿no? Por decir cualquier cosa. No, pregúntale al doctor primero antes de meterte cualquier cosa, de cambiarle, de bajarle, de hacer cualquier cosa. Porque sí, muchas veces desde la psicología, pues ya nos vamos a la pirámide de necesidades. ¿Cómo voy a trabajar el estrés de un paciente cuando duerme 4 horas a la semana, ¿no? Entonces, ahí, a ver, ve con un médico a ver qué puedo hacer por ti. Entonces,
asegurarme siempre primero que el lado médico está bien, tiene ese suelo firme para empezar a construir lo que sea. Pero sí, ya todo ese tipo de cosas, siempre de la mano con un psiquiatra, ¿no? La psicología y la psiquiatría van muy de la manita. Que igual no se puede hacer un trabajo solos, pues, ¿no? O sea, siempre yo creo que la psicología y la psiquiatría siempre tienen que estar como agarrados de la mano y hacer un trabajo en equipo, ¿no? Claro que a final de cuentas, pues, manera muy básica atendemos lo mismo desde diferentes frentes de batalla. Entonces, pues, y al menos yo sí trato de, si es necesario, porque yo no puedo diagnosticar ni recetar absolutamente nada, pero obviamente si estoy viendo algo que no está bien, a ver, ve con el doctor para descartar cualquier cosa. Y muchas veces se me asustan los papás, por ejemplo, cuando tengo pacientes adolescentes, que a ver, te voy a agendar una cita con el psiquiatra, y luego, a ver, pero ¿por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué le...? No, nomás es para descartar, tranquilices, es para ver que todo esté bien, y ya seguimos trabajando de este lado en caso de ser necesario, pues ahí el médico va a decir qué onda. Pero sí, yo considero que va muy de la mano. Ya por último, para cerrar este episodio, ¿qué más podemos encontrar en la rehabilitación? ¿Qué otras ofertas tenemos en la rehabilitación? ¿Ofertas te refieres a aparte del tratamiento? Sí, aparte del tratamiento, ¿qué otras cosas podemos encontrar en la rehabilitación? Pues ahorita si te fijas nos enfocamos bastante en el paciente como Sí, tal, sí. ¿no? Hablamos vagamente de factores sociales y familiares. Yo creo que parte de la rehabilitación es también, válgame la redundancia, rehabilitar el entorno, pues, ¿no? O sea, porque si hay una familia disfuncional, y simplemente psicoeducamos la problemática del paciente, pero no les hacemos ver la problemática familiar y no rehabilitamos esa parte, pues también, pues no nos compete tanto al área médica, le compete más al área terapéutica, pero pues en esta pregunta que haces, yo creo que es creo que es lo más importante, ¿no? El entorno familiar, que va a ser su red de apoyo externa, es parte de lo que tenemos que ofertar en el tratamiento de rehabilitación. Yo todo el tiempo les he comentado que el adicto es como el moco en la gripa, ¿no? O en la infección de garganta. Es el que más molesta, ¿no? Y es el que quiero eliminar. Pero si yo te doy un tratamiento para que el moco se seque y no estés estornudando, todo bien, pero la familia es el foco de infección. Entonces, si no curo el foco de infección, pues ¿cuántos días va a durar nuevamente en producirse el moco? Entonces, ayudamos al paciente, mejoramos al paciente, sale con todas las herramientas, pero no reestructuramos la familia o el entorno en general, pues nuevamente se va a presentar la problemática. Entonces, ¿qué hay que ofertar? Apoyar en ese sentido la rehabilitación familiar. Ahorita lo comentaban, cuando están internados, pues es más fácil, ¿no? Tener cerca a la familia, pero se tiene que ofertar. Entonces, es parte del proceso de tratamiento. Pues ofertas hay muchísimas, pero la ideal y la más funcional, por así decirlo, es esa, el internamiento, un tratamiento integral en modalidad de internamiento, psiquiatría, psicología, consejería en caso de requerirlo, para precisamente atacar eso, y es con lo que se van a topar en caso de que se vean en esa situación en un internamiento. En una clínica se van a topar con eso. A ver, no nada más va a ser el tratamiento a la adicción, al consumo. Precisamente se le van a dar todas esas herramientas para que tengan la oportunidad de vivir no solo el paciente, sino la familia. Yo cuido mucho eso en mis modelos de tratamiento. A ver, no te voy a dar nada más herramientas para que te dejes de drogar, que dejes de consumir. Te voy a dar herramientas para que te adaptes en tu vida en general, adicto o no adicto. Obviamente tiene un poquito de enfoque a la adicción, pero precisamente para integrar a la familia y a todo lo que está afectado, al ambiente inmediato del paciente, se busca dar ese modelo de tratamiento. A ver, yo te voy a dar herramientas para que las sepas usar en donde sea y en cualquier situación y puedas salir adelante. Les agradezco, pues ya para culminar, algunos consejos. Siempre educarse en el tema de las adicciones, no satanizarlo tanto, por así decirlo. Acérquense, pregunten, infórmense. Hay muchas opciones, ahorita lo acabo de decir, hay muchas ofertas, hay muchas fuentes de información donde pueden aprender, donde pueden pedir ayuda. Es un proceso difícil, pero obviamente tiene solución, si no, no tuviéramos trabajo nadie de nosotros.
pero infórmense y acérquense a pedir ayuda. Es el mayor consejo que les puedo dejar ahorita. Te agradezco, Juan Manuel. Gracias. Yo les puedo decir que rehabilitarse no es una cuestión de ganas, no es una situación de porque yo quiero y cuando yo quiera. Creo que si vas a entrar en un proceso tienes que estar todo el tiempo apoyados por las áreas especializadas, tanto el área médica, el área psicológica, como las terapias de ayuda mutua que ofrecen los grupos. Entonces, no hay que confiarse. Si realmente queremos llevar un proceso de rehabilitación adecuado, hay que tocar las puertas como se deben de tocar. Es prácticamente imposible que una persona con el puro deseo de dejar de consumir lo logre. Necesita el apoyo de personas especialistas en eso. Le agradezco, Joaquín. Gracias. Cerramos este episodio de Salud Mental y Adicciones. Les agradecemos por escucharnos. Este espacio fue patrocinado por Clínica CT.